Bienvenidos a Cada Caída Cuenta. Hoy nos acompaña Cintia Maldonado, escritora y poeta hondureña y fundadora de Casa Honduras. Gracias por estar aquí. Para quienes aún no la conocen, ¿quién es Cintia Maldonado? Muchas gracias, Liz, por invitarme a su espacio Cada Caída Cuenta, como la vida misma, ¿no? Pues Cintia Maldonado, aparte de lo que usted ya ha dicho, escritora, poeta, fundadora y coordinadora de Casa Honduras, gestora cultural, también soy madre, compañera de vida, hija y profesional. Soy una persona honesta, proactiva, con ganas de crecer profesionalmente y personalmente. Yo diría que esa soy yo. ¿Y cómo era de niña y qué soñaba? Pues yo de niña, Liz, recuerdo que era bastante avispada y también, según lo que me comenta mi mamá, era pues graciosa, como la mayoría de los niños, ¿no? Pero yo era muy activa. Y ya en mi niñez, yo me acuerdo que siempre jugaba de dar clases, jugaba como de enseñar De con ser la maestra. con mis primas, como de ser la maestra. Tuve ese sueño, que es un sueño que no he cumplido. Tuve ese sueño siempre. De hecho, yo quería ser maestra y siempre lo digo, ¿no? Ahora como que ya se me ha ido por ahí difuminando, pero digo, eso es una cosa que yo siempre quería hacer. Sí, me acuerdo que jugaba de dar clases y así. ¿Qué le motivó a migrar y cómo fue el momento de la despedida? A mí lo que me motivó a migrar, yo creo que fue la parte del trabajo, las oportunidades. Además, ten en cuenta que yo tenía 20 años cuando me vine. Entonces, yo nací en La Ceiba y me crié allí. Pero a los 5 años mi mamá me mandó con mi abuela al pueblo, que es Lanza, Zonaira, Colón, en la carretera que se encuentra ubicada en la carretera que va a Trujillo. Pero a los 15 años volví a terminar el técnico a La Ceiba. Entonces, en ese lapso de tiempo, de entre los 18 a los 20, empecé a trabajar, lo que ganaba no me alcanzaba para seguir la universidad, mi mamá me tenía que seguir dando y mi objetivo era ayudar a mi mamá. Entonces yo dije, tengo que buscar otra cosa, me puse a buscar y no me salía nada o no quedaba en las entrevistas. Entonces una amiga en ese lapso de tiempo me comentó que ella estaba con viaje para acá, me dijo cómo se hacían los trámites y todo y yo me aventé, como quien dice, porque yo hice los trámites, viajé a la capital, mi mamá me sacó un préstamo porque ella trabajaba en una maquila y tuvo la oportunidad. Y aunque luego he pensado que igual también hay un detonante de violencias indirectas, ¿no? Pero yo creo que el detonante más claro para mí fue las oportunidades laborales y también el hecho de que era joven, que tenía ganas de conocer mundo. ¿Y el momento de la despedida con su familia, Cintia? Fíjese, Liz, que yo lo que más recuerdo es la despedida con mi abuelita. Mi abuelita siempre decía que la gente que se venía para acá no volvía y que no volvía a ver a las personas de su familia que se morían en nuestra Honduras, porque ya teníamos varios conocidos así y ya teníamos familiares que se habían venido para acá y usted sabe que uno no va seguido, ¿no? Hay gente que tiene esa suerte, pero la mayoría de la gente pues no vamos seguido. Y recuerdo que no me despedí de ella, que ella estaba malita, le había dado un ictus, ella estaba en silla de ruedas, había perdido movilidad, cuando ella había sido una mujer muy activa. Y entonces ella, cuando la abracé y me despedí, me dijo, ya no me vas a volver a ver. Ay, triste. Triste. Y yo le dije, no, sí voy a volver, porque según yo venía por 2 años, ¿verdad? Con mucha gente. Le dije, no, sí voy a volver. Aunque ahí también un poco, y me acuerdo y a veces me siento mal, pero digo, no, eso es parte de la juventud, ¿no? Y de la prepotencia que se tiene cuando uno es joven, sinceramente, Liz, muchas veces. Y yo le dije, bueno, sí que me vas a ver, si yo a los 2 años voy a volver. Además, yo voy contentísima de conocer nuevo mundo. Y esa respuesta siempre me da como perseguido, un poquito fea. Sí, pero entiéndame el sentido en que yo lo decía, de que yo, claro, yo tenía esa gana, sinceramente, y no lo negaba. Siempre me he considerado una persona muy honesta con lo que siento y generalmente lo digo. Sí. Y cuando usted llegó, ¿quién la recibió y cómo fueron esos primeros días? Sí, me recibió, yo vine con una amiga y nos recibió una señora que era amiga de mis padrinos. Entonces ella nos recibió y nada, nos empezó a enseñar la ciudad, nos empezó a buscar trabajo, a regar la voz. En aquel momento no existían tantas redes sociales, yo vine en el 2006, era más el boca a boca. Entonces así fueron mis primeros días. En esos primeros meses, ¿a qué reto se enfrentó
¿Y cómo fueron sus primeros trabajos? Ujú. Mi primer trabajo fue de interna. Estuve 2 meses de interna cuidando a una señora mayor y me acuerdo que me dormía como a las 4 de la mañana llorando, porque a pesar de Con que yo me mostraba nostalgia, fuerte sí. y me mostraba que, ay, que estoy contenta de estar en un nuevo país, conociendo nuevas culturas, me acuerdo que me pasaba eso. En las noches me daba como el bajón y me ponía a llorar y a veces me daban las 4 de la mañana. También creo que eso era producto del cambio de hora. Sí. Y me ponía a llorar porque, claro, a mí me pusieron de fija como, no sé si a la semana desde que vine. Y pues los retos, pues yo no sabía, o sea, estaba como ignorante en ese sentido porque y es que antes no había tantas redes sociales como le digo. Y yo no había tenido la oportunidad de conocer a nadie que viviera en Barcelona para hablar tan distendidamente. No sabía que había mar, lo descubrí, no sabía que era costa, lo descubrí Sí. cuando estaba llegando el avión, Ah, mire. cuando estaba aterrizando. Y luego no sabía lo de que se habla el catalán, que eso también es un choque al Sí, principio, sí. porque uno dice voy a España, pero claro, voy a España a la parte de Cataluña, ¿no? Y varias cosas así, la forma de vida, pero bueno, me fui superando y fui superando esos retos, Liz. ¿Hubo algún instante en el que dudó de haberse venido para acá y haber dicho, creo que fue un error? Muchos, muchos, sobre todo cuando te das cuenta que los trabajos que te salen son de baja cualificación. Pero también como uno ya viene bastante preparado, al menos en aquellos tiempos, eso ha cambiado ahora, ¿eh? En aquellos tiempos uno venía preparado de que, con aquello de que los estudios no te van a valer allá, o al menos no los primeros años, allá vas a trabajar de limpiezas y de cuidado de gente mayor, eso te dicen, ¿no? Pero yo aún así me resistía. Y yo digo, hablando el idioma y siendo profesional en Honduras, ya yo en mi cabeza siempre he tenido sentido de la igualdad y no entendía por qué no se podía ¿por qué no podía uno ejercer, aunque sea en un trabajo en el que tuviera que aprender de nuevo, ¿no? Pero bueno, al final me adapté y sobre todo eso fue lo que se me hizo bastante difícil, porque allá siempre había trabajado en oficina y aquí me tocó pues trabajar de limpieza, estar de interna, trabajando, limpiando de todo. Ese cambio, sí. Ahora lo leo en entrevistas de otras compañeras mujeres de Colombia y de otros países y me siento tan identificada porque a mí me pasó, pero se puede superarse. Y ya le digo, eso fue lo que más me chocó y me costó al inicio. Ahora vámonos a otro punto. ¿En qué momento la escritura comenzó a ser parte de su vida? Bueno, yo siempre digo, Alice, que la migración es un proceso, en lo que llamamos proceso migratorio. Pues ya como a los 6 años, 8 años de estar acá, yo empecé a participar, siempre había participado, porque yo desde Honduras, desde que tengo uso de razón, participo en cuestiones comunitarias. Entonces, empecé a participar a esta altura del tiempo, como a los 6 años de estar acá, en círculos, en colectivos. Y entonces ahí empecé a escuchar historias de otras mujeres que se parecían mucho a la mía. Y yo quería como buscar referentes y no los encontraba. Entonces, claro, porque yo siempre explico que a veces hay libros en donde te explican las historias, pero que son no desde la vivencia, sino que desde la experiencia me lo contaron, ¿no? Bueno, sí. Ahora ya hay más autoras que se atreven a publicar, pero en aquel entonces yo no encontraba esos referentes. Por tanto, yo me puse a darle forma a esas historias, formas de relato, que fue ahí donde nació Mujeres Migradas. Vale. Y ahí, así fue como empecé. Cierto, su primer libro es más vivencial, pero luego da el salto a la poesía. ¿Cómo fue ese proceso y qué encuentra en la poesía que no encontró en la narrativa directa? Ajá. Bueno, ahí, como le decía, ahí nació Mujeres Migradas, en el cual yo dibujo a muchas mujeres haciendo esas historias y contándolas a mi manera, ¿verdad? No es autobiográfico y es vivencial, pero de otras personas y del proceso migratorio de otras personas o con mi mirada, ¿no? De cómo yo lo percibía o cómo yo lo sentí. Y la poesía me llegó de manera natural. Yo siempre había escrito, ahora me doy cuenta que yo en mi juventud escribía muchas cancioncitas, con 15 años así, muchas canciones, sí, que luego he publicado en forma de poemas en Emociones Diversas, que es el primer libro de poesía que publiqué. Es una poesía muy de juventud, porque ya le digo, ahí fue donde hice la recopilación de esas canciones, según yo, que había escrito en mi juventud, que transformé en poesía, ¿no? Y no, de manera natural, me empezaron a invitar, aparte de cosas de narrativa, a eventos de poesía,
Y entonces, pues, de este tema, pues, entonces a lo mejor escribía de ese tema. O, tengo esta que me acuerdo que era así, tal, porque yo esos escritos que tenía de la juventud no los tenía guardados, los perdí. Pero los tenía en la memoria. Pero los tenía en la memoria, así fue como los recuperé. Y entonces así fue como aterricé toda esa información en este libro que le digo Emociones Diversas. Bueno, háblenos un poco de los libros porque son varios libros. Bueno, he publicado, el primero, como ya decíamos, Liz, era Mujeres Migradas, que como decimos, aquí se cuentan historias de mujeres hondureñas, pero que pueden ser extrapolados a diferentes nacionalidades. Y este libro realmente es el que a mí me ha servido para ser más conocida o que la gente me lea más. Está hasta en investigaciones universitarias, está en algunas universidades a nivel mundial, así que ese es mi libro preferido, yo creo. Luego, Emociones Diversas, que es un libro más sencillo, como le digo, porque aquí yo recopilé esos escritos que le comentaba de la juventud. Luego publiqué este libro junto con mi hija Kiria, que es Los Piratas, que es un libro, sí, con ilustraciones para que los niños puedan pintar y al hilo de una historia, ¿verdad? Muy sencilla también. Y ya luego volví a la poesía con La Iridiscencia del Colibrí, que es otro libro de poesía, que aquí ya era como una poesía más, quizá un poquito más madura en comparación con la primera. Y luego ya Poemas en la Aurora, que aquí el que tengo es un ejemplar en catalán, que es el único que tengo de momento traducido al catalán, pero que el primero que se publicó es en castellano. Y aquí sí que yo creo que ya aplico un poquito más los conocimientos que he ido adquiriendo con los estudios que he ido realizando, ¿verdad? Ya en el ámbito de la literatura. Y también ya con la madurez como persona que yo voy ganando. Y luego el último, Legado Mujer. Que en Legado Mujer recopilo otra vez historias de mujeres, no, ninguno de mis libros es autobiográfico, entonces recopilo historias de mujeres que yo he conocido a lo largo de mi vida o de mi proceso migratorio. ¿Dónde pueden encontrar sus ejemplares? Estos libros, Liz, todos los pueden encontrar en Amazon. En Amazon. Yo prefiero que sea por Amazon porque la verdad que me paso bien ocupada. A veces sí, esporádicamente alguien me contacta y a veces he quedado con alguien para alguna entrega o se lo dejo en algún sitio y no pasa nada. Pero generalmente a mí me gusta más que los compren por Amazon porque es más fácil. O en alguna Busquen a Cintia Maldonado, muy buenos libros, yo me los he leído todos. Muchas gracias, Liz. Sí, también en presentaciones que hago. Sí. Usted sabe que siempre que publico un libro, por lo menos 4 presentaciones hago, que fue lo que me pasó el año pasado. Para este tiempo estaba inmersa en la promoción de Legado Mujer, que hice, no sé si fueron 4 o 6 presentaciones, que lo publiqué en enero del año pasado y justo para estos meses me agarró en plena promoción. Y de los libros, yo le voy a ser muy sincera y a mí me encantó Mujeres Migradas. Emociones Diversas, muy hermoso también. Bueno, todos son preciosos, Cintia. De verdad que se siente que nacen desde el corazón, desde el alma. Son muy bonitos. Felicidades por sus logros. Muchas gracias, Liz. Hablando de logros, a pesar de todo lo que ha logrado, sigue formándose. ¿Qué está estudiando actualmente y qué la impulsa para seguir preparándose? Bueno, Liz, aquí tengo que explicar que yo tengo 2 vertientes. Mi formación como la parte profesional en la que yo me desarrollo laboralmente hablando y la formación que intento ir haciendo para dar soporte a todo esto que hago de la literatura y de la gestión cultural. Entonces, en cuanto a la gestión cultural, he hecho algunos cursos, estuve haciendo la carrera de hispánica, de lengua y literatura. Tengo que ser sincera y le he dejado por ahí un poco en stand-by porque la universidad es muy dura, sinceramente. La universidad convencional es muy dura y lo tuve que dejar en stand-by. Pero luego, en cuanto a la formación de lo que yo me dedico, me saqué en todos estos años aquí, convalidé mi título, me saqué un grado superior en comercio internacional, eso ya me permitió, antes de eso, ya cuando convalidé mi título, que tenía de Honduras, ya en los siguientes años ya pude ejercer, ya pude trabajar en oficina, ya pude trabajar de administrativa, de auxiliar administrativo, y así fui subiendo. Y el año pasado hice un máster de diseño de interiores. Yo soy muy versátil a nivel profesional. Eso veo. Sí, terminé un máster en diseño de interiores porque mi marido trabaja en el sector de la construcción. Y entonces siempre me pedía ayuda con alguna cosa, alguna factura, algún presupuesto. Entonces dije, mira, voy a hacer algo relacionado con la construcción, algo que me guste y que también vaya relacionado conmigo, como es la creatividad, para poder ayudarle, ¿no? Apoyarle. Entonces lo terminé. Como se me da bien estudiar, pues esto me costó porque no era mi campo profesional, pero lo hice.
Y ahora mismo sí que ya he vuelto a mi campo profesional, como le decía, en el cual yo me desarrollo laboralmente hablando, y estoy cursando, ya estoy a la mitad, estoy con la 7ª asignatura, he acabado la 6ª y ahora empiezo la 7ª asignatura de un máster en liderazgo, más enfocado en el comercio y las ventas. Se llama máster en dirección de ventas y liderazgo comercial, pero también lleva implícito algunas asignaturas de liderazgo en general, que también ya me sirve para extrapolarlo a todo lo demás que yo hago. Entonces estoy muy contenta porque eso me va a permitir dar como otro salto más a nivel profesional. Y ahora mismo en la parte profesional me estoy desarrollando, trabajo en el Grupo Planeta, trabajo como asesora académica para Latinoamérica en el Departamento de Admisiones Internacionales. Para 2 países de momento estoy, para México y Colombia, así que muy contenta. También es verdad que... Muy merecido todos sus logros, Cintia. Muchas gracias, Liz. Creo que eso va más en la línea de mi forma de vida, mi filosofía, y porque yo siempre apuesto por la formación. Entonces ahí puedo como aterrizar mi formación y también mi forma de vida. Y si usted pudiera resumir su proceso aquí en España en una palabra, ¿cuál sería? Resiliencia. Está de moda, pero es que muy es bonita eso. esa palabra. Y es muy bonita, pero es que es eso, es no rendirse. Al final, si nos ponemos a desgranar, sería no rendirse y de cada caída sacar un aprendizaje. Eso también yo siempre lo digo. Y luego salir con fuerza. Y si no es con fuerza, pues como se pueda, Liz. Sí. Pero hay que seguir y sobre todo siempre tener objetivos. Yo, por ejemplo, respeto mucho, ¿no? Pero hay gente que me dice, ay, no sé cómo tienes fuerza de seguir estudiando o de seguir, porque en parte de lo que estudio formal, hago cursos de literatura, sí. Siempre estoy en cursos de gestión cultural con entidades. Es decir, es una mujer muy ocupada, su tiempo sí. la absorbe. Es que para acogerla a usted, de verdad, uno tiene que... Porque intento, Liz, ser selectiva con lo que quiero hacer. Sí. Entonces, para eso debo dosificar y respetar mis tiempos. Entonces, ya le digo, yo creo que es esto. Si uno se cae, levantarse con fuerza o como se pueda, pero seguir y tener un objetivo y ir hacia ahí. Gracias, Cintia. Gracias por recordarnos que cada caída tiene un propósito, que cada dolor se puede transformar en una poesía. Exacto. Y que cuando decides servir, tu historia ya no solamente es tuya. Gracias, de verdad. Así es, Liz. Muchas gracias. Si estás atravesando un momento difícil, necesitas inspiración o simplemente quieres entender que no estás solo, este es tu lugar. Suscríbete y únete a la conversación, porque la historia más inspiradora es la que se escribe después de la caída.